Somos una familia de campesinos que luchó contra una invasión alienígena aterradora. Los humanos hemos ganado esta guerra por hoy. Esto fue lo que sucedió. Todo comenzó con... Colin, hola hijo. La voz de papá surgió de la nada, devolviéndome a la realidad en el asiento del copiloto de su vieja y polvorienta camioneta. El sol se ocultaba entre los árboles mientras bajábamos a toda velocidad por el sinuoso camino hacia la cabaña. Los papeles en mi regazo crujieron. Habían palabras garabateadas desordenadamente sobre la tarea mientras él los empujaba contra el suelo. Oye, hijo, ¿por qué demonios te molestas con todas estas cosas de la tarea? Oh, papá, eso es porque tengo que subir mis notas antes de que acabe el año, murmuré intentando recoger los papeles del suelo polvoriento de la camioneta. ¿Sabes? Si no saco al menos una nota B, no me darán la beca universitaria. Es muy importante para mí, respondí. ¡Oh, demonios! ¿Otra vez con eso? Mira, hijo, no necesitas ir a la universidad. Puedes trabajar conmigo y con tus tíos. Así vas a ganar un montón de dinero, dijo con un tic en el ojo. Sí, yo reconocía muy bien ese tic. Ya estaba a punto de estallar y no estábamos ni a 10 minutos de la maldita cabaña. Creo que ya no estaba enfadado ni asustado. Para este punto ya estaba bastante cansado. Cansado de lidiar siempre con sus tonterías a diario, entrando y saliendo. La universidad no podía llegar lo suficientemente pronto para mí. Así que me mordí la lengua. No quería enojarlo más antes de llegar a la cabaña. Una vez ahí podría desaparecer un rato entre los árboles y no tener que lidiar con sus tonterías. Solo tenía que seguir adelante. Seguimos conduciendo en silencio, sin decir nada, mientras yo solo miraba los papeles de la tarea en mi regazo. Tenía miedo incluso de escribir algo más por si la próxima vez decidía tirarlo por la ventana. Pero en cambio nos sentamos sin decir nada, esperando a que la cabaña apareciera más adelante. Y por fin lo hizo. Era una cabaña de troncos vieja y destartalada en medio de la naturaleza salvaje de Georgia. No era nada especial, al menos desde afuera. Tenía 2 habitaciones, una pequeña cocina conectada al salón y un patio viejo y chirriante con el suelo roto por el que te podrías caer si no tienes demasiado cuidado. Uno pensaría que con todo el dinero que supuestamente ganaba mi papá y mis tíos, invertirían en que la casa no se cayera a pedazos, pero ya sabía que no pensaban en nada de eso. No, todo el dinero que ganaban lo destinaban a sus propios deseos y necesidades egoístas. Yo, en cambio, todavía usaba la ropa que me regalaron cuando empecé la secundaria hace años, pero papá se aseguraba de tener juguetes nuevos y chulos para jugar y una camioneta nueva en casa que solo servía para pasear por la ciudad. Si la mitad de la gente a la que presumía de su fortuna supiera cómo lo hace, lo verían de otra manera. El tío Ray y el tío Pete ya estaban aquí. Parece que Ray también había traído a Sutter, su hijo, un par de años mayor que yo. Sutter era un buen chico, mucho más simpático que cualquiera de la familia, pero no era el más listo. Había una mujer también fumando fuera del patio, pero no la conocía del todo. ¿Qué demonios fue eso?, refunfuñó papá mientras estacionábamos, poniendo el freno de emergencia de la camioneta sin reducir la velocidad y casi atravesándome el parabrisas. Su única respuesta fue reírse cuando grité de miedo, intentando desesperadamente mantener todos mis papeles y el libro juntos. La mujer de adelante me saludó con la mano, dijo mientras mi papá salía mirándola de arriba abajo. Bueno, encajaba con el estereotipo que le gustaba al tío Pete. Tatuajes horribles que le recorrían sus piernas, dientes torcidos y un pelo que parecía estar frito por miles de decoloraciones baratas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Delma, aunque seguro que el pequeño Pete ya les ha contado todo.
Papá le interrumpió abriéndose paso hacia la cabaña, gritando: «Pete, Rey, ¿dónde están, hijos? ¿Y quién es esta maldita ramera que está en el patio?» Yo agarré mi mochila y caminé hacia el patio, pasando junto a Delma, que apagó su cigarrillo en el suelo, pisándolo con furia para apagar las cenizas. Ella me miró observándome mientras caminaba. Yo me encogí de hombros y le dije: «Oh, lo siento, Delma, él es un maldito cabrón, es muy tonto». Ella solo sonrió y su actitud cambió al empezar a reír. «No es la peor forma en que me han llamado, tranquilo». La cabaña olía a moho y polvo, lo que me dio dolor de cabeza casi desde el momento en que entré. Iba a ser un fin de semana muy, pero muy largo. «Oye, Colin», gritó Sutter, subiendo la escalera desde el sótano con una sonrisa. Lo saludé con la mano sin muchas ganas de interactuar. «Oye, leí sobre ese libro del que me hablaste, el de Los Piratas del Cielo, rayos, fue muy divertido, ni siquiera me agrada leer, pero ¡oh, santo cielo! Sí, es un mundo genial, ¿no?», respondí devolviéndole la sonrisa. No era habitual tener a alguien con quien hablar de libros o de las series que veía, así que me alegré mucho de que a él le gustaran algunas de las cosas que a mí me agradaban. Al menos el fin de semana no me sentiría tan solo. «Pero esos malditos libros no te van a dar dinero», gruñó papá caminando hacia la nevera y sacando una cerveza antes de bajar las escaleras mientras abría la botella. «Pete, te dije que solo hay familia en el trabajo». «Oh, lo siento, hermano». El acento sureño de Pete llegó desde el sótano, con un dejo de miedo en su voz al darse cuenta de que papá ya estaba allí. Ella, bueno, fue bastante persistente en venir. «Bueno, ustedes dos no van a tener una habitación para ustedes solos», gritó Rey desde abajo, partiéndose de risa mientras Pete también se reía. Delma entró ahuyentando mosquitos mientras cerraba la puerta. «Rayos, este lugar no tiene maldito aire acondicionado», dijo mirándonos a Sutter y a mí. Ambos negamos con la cabeza señalando un ventilador en la esquina. «Sí, tienen una unidad de ventana abajo para filtrar eso, pero nada aquí arriba», dije. «Dios mío, ¿creen que voy a dormir en una habitación de locos solo para refrescarme? ¡Santo Dios!», murmuró caminando hacia la nevera. Abrió el congelador de arriba, casi metiendo la cabeza para refrescarse. «¡Santo cielo! ¿Cómo aguantan este calor? Me siento a punto de derretirme solo de estar de pie». «Te acostumbrarás con el tiempo, Delma. ¿Vas a venir a trabajar con nosotros?», dijo Sutton volviéndose hacia mí. Creo que voy a dar un paseo. Por favor, no se lo digas a mi padre», dije suplicando con la mirada. «Si llevo unos 10 minutos de ventaja, papá no va a venir a buscarme, así que volveré a escondidas después de que todos se duerman esta noche». «Está bien, pero toma agua y uno de los sándwiches de la nevera antes de irte. No quiero que te quedes allá afuera sin nada», dijo señalando hacia donde estaba Delma. Me dio 2 botellas de agua y un sándwich antes de acercarse a encender el viejo televisor, cuya antena vieja dejaba entrever una señal borrosa. «Ok, gracias, nos vemos luego», dije saliendo de nuevo por la puerta. Eché a correr por el sendero para asegurarme de desaparecer antes de que mi padre volviera a subir y finalmente me adentré en el bosque circundante. Después de unos 30 minutos de caminata, por fin llegué al lugar. Había escapado tantas veces a lo largo de los años que perdí la cuenta, pero era un pequeño claro en medio de la nada y una vista bastante decente del sendero, así que me avisarían con antelación si mi papá intentaba encontrarme. Me acomodé, dejé el agua a un lado y desenvolvía el sándwich mientras abría mi libro. Por fin, paz, lejos de toda la locura. Fue agradable sentarme al sol absorto en mi libro. Increíble, incluso el sándwich estaba sorprendentemente bueno. Era de pavo, pepperoni, provolón con aderezo italiano.
Sutter era un genio para hacer las cosas que la supieran bastante bien. Qué lástima que sus habilidades se desperdiciarían cocinando cosas raras con un grupo de tontos. Poco después de terminar el sándwich, mis ojos empezaron a pesarme. Las palabras se me nublaban en la página, y me sorprendí releyendo la misma frase al menos 3 veces. Finalmente me detuve. Me recosté contra el árbol en un lugar oculto del camino y me eché una siesta. Sin embargo, un sonido espantoso me despertó de mi sueño, como un tren que recorría una milla de chapa a toda velocidad, chirriando constantemente. Desperté en modo de lucha o huida, listo para correr hacia la cabaña o incluso de vuelta a la ciudad que estaba a kilómetros de distancia si era necesario. No tenía ni idea de dónde venía el sonido, pero parecía estar por todas partes, viniendo de todas las direcciones a la vez. Taparme los oídos no logró bloquear el espantoso ruido y me empezó a doler la cabeza mientras las vibraciones casi me hacían temblar los ojos. Juro que lo sentía en los dientes. Entonces se detuvo igual de repentino. Al levantar la vista, una luz azul brillante iluminaba el cielo a unos 2,5 kilómetros de distancia. Mi primer pensamiento fue, por alguna razón, papá, que finalmente había hecho algo mal y el laboratorio bajo la cabaña había explotado. Luego me di cuenta de que probablemente no produciría ese color de luz y me sentí algo decepcionado. Maldita sea. Me siento un poco mal por sentirme así, considerando que Sutter y Delma no merecían morir así, pero qué alivio habría sido que papá lo hubiera hecho, ¿no? Como el sol ya casi se había ocultado, ya era hora de volver a la cabaña. Rebuscando en mi mochila encontré la linterna que había traído por si me quedaba fuera hasta muy tarde. No era nada cara, pero iluminaba los alrededores y tenía bastante batería. Me aseguré de cargarla antes de irme, así que debería durarme todo el fin de semana, si me animo. Hora de emprender el viaje de vuelta a casa. Claro, tropezaba con raíces de árbol a los 10 minutos de empezar la caminata y casi me tuerzo el tobillo. No puedo decir mucho más que quitármelo de encima, aunque el pie me gritaba. Solo quiero ir al sofá para volver a dormirme e intentar salir antes del amanecer. Ojalá mi padre no siga despierto. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido delante de mí, creo que a mi derecha. Dios mío, ya estaba tan oscuro y mi reloj solo marcaba las 8 de la noche. Tendré que tener cuidado y no perder la orientación. Sosteniendo la linterna en alto, intenté ver mejor lo que pudiera ver más adelante, con cuidado por si me topaba con un lince rojo o algo más que pudiera estar acechando. 1,000,000 de voltios me recorrió la espalda, deteniéndome en seco. La luz de la linterna se reflejaba en 2 enormes esferas blancas en la oscuridad, entre 2 árboles justo delante de mí. Apenas podía distinguir una silueta de 1,50 metros de altura, con un cuerpo ágil y fibroso, con piernas y brazos largos, con una cabeza al menos el doble de grande que la de un humano normal. Todo en mí estaba en marcha. El instinto de supervivencia me decía que debía largarme de aquel bosque. Por un momento nos quedamos ahí parados, y juro que hicimos contacto visual. Me observaba y yo lo observaba. Ambos esperábamos a que el otro diera el primer paso, solo que yo sentía que si yo era el primero en moverme, esa cosa me atacaría. En ese momento me sentía como si solo me estuvieran observando, pero en un instante algo me dijo que esa cosa podría destrozarme con apenas mover un dedo. Un silbido atravesó el aire a nuestro alrededor. Era estridente. Casi me hirió los oídos, pero distrajo la atención del ser que me observaba. Giró, se alejó de repente, saltando en la distancia y desapareció antes de que pudiera verlo mejor. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que todo salió de golpe. Bocanadas frescas de oxígeno inundaron mis pulmones y me hicieron dar vueltas la cabeza. ¿Qué demonios fue eso? Susurré para mí mismo, preguntándome en voz alta si lo que vi fue algo natural o algún críptido desconocido del que nadie ha oído hablar.
En este punto prefiero encontrarme con el lince rojo. No me detuve a pensarlo mucho, no. Solo iba a correr de vuelta a la cabaña lo más rápido posible. Aunque papá estuviera ahí esperándome, una paliza suya sería mucho menos aterradora de lo que fuera que acababa de pasar. El cielo estaba extra oscuro esta noche, sin una sola estrella ni la luna que me iluminara el camino, pero las nubes lo cubrían todo. Eso hacía que la sensación fuera aún más inquietante mientras caminaba de regreso, y cada pequeño crujido o el roce de una ramita en el bosque a mi alrededor me hacía casi saltar del susto. Y por fin llegué. La luz del patio estaba apagada sorprendentemente, pero la luz de la sala principal estaba encendida, y escuchaba gritos desde adentro. Ni siquiera intenté ser sutil. En aquel momento, el miedo persistente en el fondo de mi mente me gritaba que entrara de una vez donde estaría a salvo. Claro, no era seguro de todos modos, pero al menos no estaba esa maldita criatura aquí adentro. ¿O sí? «Oye, ¿dónde demonios has estado, hijo?», gritó mi papá casi en el mismo instante en que crucé la puerta. Con una mueca de dolor la cerré rápidamente tras de mí, mirando por la ventana cercana para ver si alguna criatura me había seguido hasta el final. Sí, quizás estaba siendo paranoico en ese momento, pero esa cosa, fuera lo que fuese, me conmovió profundamente. «Ah, sí, lo siento por eso, papá, me quedé dormido en el bosque», murmuré mirando hacia afuera un momento antes de bajar las cortinas. Quizás fue algo aterrador, pero por si acaso, juro que podría sentir esos grandes ojos blancos mirándome fijamente desde la oscuridad. Lo que fuera que estuviera ahí afuera no nos iba a dejar en paz tan fácilmente. ¿Te quedaste dormido? ¿Acabas de decir que te quedaste dormido?, me gritaba. Vi a los demás detrás de él mientras se levantaba del sofá destartalado y corría hacia mí con una furia en los ojos. «Oye, vamos, deja que el chico sea un niño», dijo Rey intentando ayudarme, pero apenas sirvieron de nada cuando papá me lanzó un golpe. Sí, me dolió, fue justo en la mejilla. No fue el peor golpe que me había dado, pero carajo, aún así me dolió lo suficiente como para hacerme estremecer. Papá se giró hacia su hermano casi inmediatamente después del golpe, levantando el puño hacia él. «Ni se te ocurra decirme cómo criar a mi maldito hijo», dijo dándole un golpe en la nuca. Rey no dijo nada después de eso, solo un breve gruñido de «lo siento» antes de sentarse y beber un sorbo. Oigan, déjense de tonterías, creo que hay algo allá afuera», dije. Fue apenas lo suficientemente alto como para que alguien me oyera. Papá debió haberlo tomado como una insolencia porque volvió a levantar la mano, listo para darme otra bofetada antes de que yo hablara aún más fuerte. «En serio, hay algo allá afuera, algo me siguió del bosque». «¿Acaso será la policía?», preguntó Pete incorporándose y moviéndose hacia la ventana delantera para mirar hacia afuera. No era una persona humana, al menos no lo creo que fuera», murmuré. Papá me miró fijamente un momento, evaluando como si estuviera tratando de determinar si decía la verdad o solo intentaba tomarle el pelo. A estas alturas, uno pensaría que ya lo sabría, pero siempre buscaba otra excusa para darme una paliza, así que no me sorprende. Y de repente se escuchó algo. Algo golpeó la puerta principal con fuerza, haciéndola temblar en el marco. Si dudaban de mí, eso desapareció casi al instante. Los demás prácticamente saltaron del sofá y papá se dirigió a la escopeta que estaba en la esquina en cuestión de segundos. «¡Oh, rayos! ¿Qué fue eso?», preguntó Pete acercándose a la ventana. De pie, lo más cerca posible del borde del cristal, movió las cortinas con la punta de un dedo, intentando ver qué podía haber en la oscuridad. Papá ya estaba en la entrada martillando la escopeta y preparándose para colgársela al hombro. Casi derribó la pesada puerta de madera de una patada antes de salir furioso al patio con la escopeta en alto y lista. Pete se acercó por detrás y encendió la luz delantera para que pudiéramos ver un poco más en la oscuridad, pero el tenue resplandor amarillo apenas se veía en la oscuridad total. ¡Carajo! La línea de árboles apenas era siquiera visible.
Ahí de pie, justo encima de la camioneta de mi padre, estaba la misma figura que había visto en el bosque hace menos de una hora. No, espera, esta era mucho más alta. Me tomó un segundo con la linterna darme cuenta de que esta cosa se alzaba sobre la camioneta de pie justo a su lado, con ojos blancos brillantes que se reflejaban en la tenue luz que apenas la alcanzaba. Esta cosa debía medir al menos 2,5 metros, más del doble que la otra criatura del bosque. Quizás esta era una cosa adulta, o quizás solo había de diferentes formas y tamaños. Papá la notó y disparó iluminando la oscuridad por un instante. En ese instante pude ver la criatura con la mayor claridad posible, solo por un instante. Y santo cielo, era alto, eso era seguro. Sin embargo, su altura era tan extrañamente proporcionada que parecía la caricatura de una persona que verías en una tira cómica de periódico. Las piernas ocupaban más de la mitad de su longitud, extendiéndose casi hasta la parte superior del camión antes de que finalmente comenzara su torso. El torso en sí parecía el de un chico desnutrido, casi frágil. Se podían ver huesos sobresaliendo a través de la piel tirante y corriosa, pero no se parecían a ninguna anatomía que yo hubiera visto antes. Todo se entrecruzaba sin ningún atisbo de simetría. Brazos lo suficientemente largos como para alcanzar sus rodillas sin doblarse terminaban en enormes dedos con garras que parecían ser capaces de desgarrar la carne en un instante. La cara, sin embargo, santo cielo, la cara. La piel era de un gris profundo y moteado que parecía carne muerta y moretones desvanecidos. Tenía boca, pero parecía que le hubieran dado un giro de 180 grados en el centro, subiendo directamente por el centro de la cara, entre los enormes ojos blancos. Y los ojos estaban casi cubiertos por una película, y si fuera humano, supongo que tendría cataratas horribles. Estaba prácticamente ciego, sí, debería haberlo estado. Pero en cambio, podía sentir esos ojos clavados en mí, observándolo mientras nos miraba fijamente desde el otro lado de la camioneta. Desapareció en un instante cuando el destello del arma se desvaneció. Papá disparó otro tiro y pude oírlo rugir, un chirrido metálico que sonaba como coches chocando a cientos de kilómetros por hora. Me dolió la cabeza, como si me fueran a sangrar los oídos solo de escucharlo, pero de repente terminó tan pronto como empezó. ¡Entra! ¡Entra!, dijo papá haciéndome señas para que volviera a cruzar por la puerta. No creo haber visto nunca miedo genuino en los ojos de este hombre, pero ahí estaba. Se movió más rápido que nunca, corriendo por la puerta justo cuando la criatura rugió de nuevo. Esta vez, sin embargo, envió un mensaje aún más fuerte. La camioneta de papá salió despedida, volando al menos 4,5 metros por los aires, sin siquiera avisar de que se despegaba del suelo. Cuando cerró la puerta de golpe tras nosotros, vi cómo se encendían las luces delanteras, con la alarma ya a todo volumen por el primer impacto al caer sobre el coche de Pete, aplastándolo con un fuerte crujido. Papá estaba de pie contra la puerta, con la escopeta pegada al pecho y la mirada fija al frente. Si no estuviera tan aterrorizado por lo que acabábamos de presenciar, estaría contemplando su reacción con alegría, considerando todo lo que me ha hecho pasar a lo largo de los años, pero no pude, porque ahora mismo no sé si viviríamos para ver el amanecer. ¿Qué demonios le pasó a mi coche?, preguntó Pete, tragando con tanta fuerza que probablemente lo oyó la cosa de afuera. Corrió de un lado a otro, cerrando las cortinas y persianas de todas las ventanas como si temiera que nos vieran enloquecer. Si alguno quería entrar, una cortina no iba a impedirlo. ¿Cómo demonios tira un camión así? Oye, ¿cómo demonios tira una camioneta así como así, Daniel? No sé qué demonios fue eso, Pete, pero creo que tampoco estaba solo, replicó papá, dejando escapar finalmente un largo suspiro. El arma temblaba en sus manos, prácticamente vibrando de miedo. Oye, Pete, tengo demasiado miedo, ya quiero irme a casa.
susurró Delma mientras agarraba los brazos de Pete tan fuerte que una uña empezó a sangrar. Él se apartó haciendo una mueca de dolor porque su agarre no lo soltó ni un instante. Oh, carajo, bueno, el coche está hecho polvo, así que estamos un poco jodidos, cariño, respondió. Estaba de pie junto a la ventana intentando armarse de valor para mirar afuera y ver si había alguna señal. Las luces de ambos coches parpadeaban y la alarma estridente provenía del de Pete mientras el coche de papá tocaba la bocina sin entusiasmo. Los faros delanteros iluminaban la ventana enviando un rayo de luz por la rendija de la cortina hacia la sala. A través de él pude ver a Ray y a Sutter sentados cerca, ambos paralizados por el miedo. Nadie se va con esas cosas allá afuera. Esa era grande, pero había otras en los árboles. Las vi en un segundo cuando el disparo lo iluminó todo. Quizás sean de la mitad del tamaño de esa cosa, pero probablemente igual de mortales, refunfuñó mi padre. Entonces, ¿qué carajos vamos a hacer?, preguntó Sutter tan bajo que era difícil escucharlo. ¿Podríamos intentar ir corriendo hacia mi coche? Podríamos escapar, ¿no?, sugirió Ray sacando las llaves de un bolsillo. Sí, pero no cabemos todos, yo contesté. Para ser un paleto cervecero, Ray conducía el coche más típico. Era un maldito Prius. Meternos 2 en ese maldito coche iba a ser mucho pedir, pero 6. Esas cosas nos echarán encima antes de que podamos abrir las puertas. Oigan, solo tenemos que aguantar hasta el amanecer y luego largarnos de aquí. Terminé de hablar. ¿Crees que no intentarán entrar aquí?, preguntó Delma con su voz casi chillona. Podríamos escondernos en el sótano en dado caso, sugerí. Sí, claro, dijo papá negando con la cabeza antes de que pudiera terminar la frase. Hay demasiados gases ahí ahora mismo, a menos que duermas con mascarilla, y nosotros tenemos 4 de esas. Oh, bien, entonces, o morimos por las cosas de los árboles, o por el humo de la metanfetamina, ¿no? Genial, repliqué murmurando más para mí que otra cosa. Para mi sorpresa, mi padre ni siquiera intentó reprenderme. En cambio, volvió a negar con la cabeza, agarrando la escopeta con más fuerza. Pete, Ray, saquen las camas de las habitaciones. Vamos a bloquear las puertas y ventanas. Usen todos los muebles que puedan. Empezó a dar órdenes a gritos y decidido a tomar el control tras mostrar brevemente debilidad. ¿En qué vamos a dormir?, preguntó Pete. Ninguno de nosotros iba a poder dormir sabiendo lo que había al otro lado de las delgadas paredes de la cabaña. Papá solo lo fulminó con la mirada y él se silenció casi al instante, alejándose para traer muebles a la habitación junto a Ray. Tardaron unos 30 minutos, pero lograron cubrir la puerta y las ventanas delanteras con somieres, colchones y una cómoda de uno de los dormitorios. Cerramos las puertas de los dormitorios y nos instalamos en medio de la sala, listos para pasar una noche sin descanso, preguntándonos si podrían venir a por nosotros en cualquier momento. Manteníamos las luces encendidas sin atrevernos a apagarlas por miedo a que algo apareciera en la oscuridad. Intenté leer un rato con la esperanza de olvidar la pesadilla que se avecinaba fuera de nuestros muros, pero mis ojos no podían fijarse en ninguna palabra. Cada leve susurro o ráfaga de viento me hacía pensar que era el fin, que iban a romper la supuesta barricada y destriparnos a todos ahí mismo. Papá estaba sentado en una de las sillas mirando hacia la puerta con la escopeta lista, pero ¿qué iba a ser el arma en ese momento? En algún punto, no sé cuándo, pero me quedé dormido. A pesar de que las luces estaban encendidas, tenía la linterna a mi lado, listo para ver si necesitaba salir corriendo a la oscuridad y alejarme de allí. Pero el sueño tenía otros planes. Llegó de repente intentando leer cuando mis párpados empezaron a cerrarse de repente, como si unos pasos enormes me lo cerraran, mientras el miedo me decía que no lo permitiera. Me desperté con gritos. Las luces habían apagado y todo estaba oscuro. Supongo que los faros de los coches finalmente se apagaron porque no entraba nada por la ventana. Sin embargo, Del me estaba gritando a más no poder, y tardé un momento medio dormido en entender lo que estaba diciendo.
¡Ya están aquí adentro! Alcancé mi linterna que estaba a mi lado, la encendí y pude ver en detalle el horror que se desarrollaba en nuestra pequeña cabaña. 3 de esas criaturas más pequeñas estaban de pie junto a Pete, una con una mano hundida en el pecho de mi tío. Había sangre por todo el maldito suelo a su alrededor, y aunque parecía que intentaba gritar, no creo que sus pulmones funcionaran como debían. La criatura que estaba sobre él observaba el acto con sus grandes ojos blancos, abiertos y llenos de intriga. Era como si lo estuviera examinando. Palpaba su cavidad torácica intentando comprender cómo funcionaban nuestras entrañas. La boca torcida en medio de su cara prácticamente sonreía con la alegría del descubrimiento. ¡Suéltalo, ya suéltalo!, gritó Delma saltando hacia una de las criaturas y dándole un fuerte abofeteo. Ni siquiera se movió, solo la miró y emitió uno de esos aterradores rugidos metálicos igual que el grande. Me dolía la cabeza de nuevo. Los oídos me zumbaban al escuchar que el sonido amenazaba con romperme el tímpano desde tan cerca. La criatura movió un dedo en dirección a Delma, haciéndola volar por una de las puertas del dormitorio al romperse por la fuerza de su cuerpo en movimiento. Apenas emitió un gruñido antes de desplazarse a medio metro de la puerta. «¡Deja a mi hermano en paz!», gritó mi padre, levantando la escopeta y disparando una y otra vez, bombardeando furiosamente entre cada una antes de que el arma empezara a vaciarse. Estas cosas no se inmutaron, solo lo miraron antes de levantar una mano en su dirección. El arma voló de sus manos como si algo invisible se le hubiera arrebatado, lanzándolo agresivamente al otro lado de la habitación. El que tenía la mano adentro de Pete comenzó a reírse, mirando a papá con un gran interés mientras se acercaba. Mi padre, en cambio, gritó sacando un cuchillo y blandiéndolo hacia ellos mientras avanzaban con determinación, cada uno acercándose a él desde una dirección diferente, flanqueando a su presa. No pude ni empezar a describir el torbellino que se desató a mi alrededor. Rey y Soter despertaron, pero se quedaron boquiabiertos ante lo que teníamos delante, al igual que yo. Las criaturas empezaron a agarrar a mi padre. Los 3 no podíamos hacer nada, pues 2 de ellos lo agarraron de los brazos, uno cada uno, mientras que el tercero lo agarró por los tobillos. Empezaron a salir y me di cuenta de que nuestra antes desordenada barricada estaba apilado a un lado de la habitación. De alguna manera se había movido sin hacer ruido mientras todos dormíamos. Sacaron a mi padre por la puerta sin hacer más ruido que sus gritos desesperados. Los maldecía con todos los insultos inimaginables mientras los llevaban a la oscuridad, lejos de la destrozada seguridad de la cabaña. Al desaparecer en la noche, sus gritos comenzaron a desvanecerse poco a poco. ¿Qué demonios vamos a hacer ahora?, susurró Soter, aunque no sé si quería una respuesta concreta. Hagamos lo que hagamos, no estamos a salvo en ningún lugar de este maldito bosque. Me levanté. Cerré la puerta y los miré a los 2 a la luz de la linterna. Rey parecía un soldado conmocionado de esas fotos antiguas de la Segunda Guerra Mundial. Soter solo murmuraba para sí mismo, pero no entendía lo que decía. Lo que le hicieron a Pete, oh no, lo sacó de este lío, y sinceramente creo que tiene suerte de haber salido tan pronto. El líquido rojo a su alrededor empezaba a acumularse, y su pecho ya no subía ni bajaba a un ritmo esporádico mientras miraba sin vida al techo. Yo me acerqué, cerré los ojos e incliné la cabeza antes de dirigirme al dormitorio. Delma seguía viva aunque inconsciente. No se sabe cuántos huesos rotos tiene. Tenía el brazo torcido y respiraba entrecortada y dolorosamente, probablemente debido a las costillas rotas. Solo podía esperar a que no tuviera un pulmón perforado. Le sangraba un poco la cabeza. Supongo que por el golpe que dio contra la puerta en su vuelo exprés a la habitación, y yo tomé una de las mantas cercanas para intentar sujetarle la cabeza. «Tenemos que correr, vamos». «¿Cómo demonios vamos a hacer eso?», preguntó Rey, sonando como si ya se hubiera dado por vencido.
Bueno, Rey, ya somos suficientes para que quepamos en tu coche ahora, respondí. ¿Quieres decir que nos vamos a ir sin tu padre? Me preguntó ahora un poco más presente que antes. No puedo dejar a mi hermano mayor atrás. ¡Que lo jodan! Aún tenemos una oportunidad de vivir, tú y yo, dije con ira subiendo por mi garganta. No es que le importara ni un segundo ir por uno de nosotros si nos capturaban. Sí, él tiene razón, murmuró Sutter, y su padre ni siquiera intentó rebatirlo. ¿Dónde están las mascarillas abajo? Pregunté intentando encender las luces, pero sin obtener respuesta. Debe haber algún problema con la caja de fusibles. Está colgado de pie en la escalera. Supongo que podríamos escondernos ahí abajo, aunque probablemente los gases sigan siendo fuertes, dijo Rey. Ok, hay tanques de propano ahí abajo, ¿no? Intentaba asimilar todo. Podríamos tenderles una trampa y sacar a todos los que siguen vivos de aquí al mismo tiempo si mi plan sale bien. O podría acabar reduciéndolos a cenizas en el proceso. Sea como sea, no tenemos tiempo ni ninguna posibilidad ni aquí ni allá. Así que más vale que caigamos luchando, ¿cierto? Sí, para ser sincero, papá, Colin tiene razón, dijo Sutter levantándose y mirándome en busca de consejo. Hay unos 4 tanques pequeños y uno grande justo al lado de la puerta del sótano. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde están las llaves del coche? Empecé a preparar todo mientras me atreví a asomarme. Por la ventana, la luna brillaba sobre el pequeño claro donde se encontraba la cabaña. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse después de estar tanto tiempo bajo la luz de la linterna, pero al instante el horror de nuestra situación era completamente visible. Al menos una docena de ojos blancos como la leche nos observaban desde la línea de árboles. No podía ver a los demás, pero sí que estaban ahí. A juzgar por la altura, nos enfrentábamos a un grupo de los más pequeños sin saber dónde estaría la enorme bestia de antes. Quizás ya había tenido suficiente por la noche después de volcar la camioneta. Solo podía esperar que así fuera. Rey sacó unas llaves tintineantes de su bolsillo, preparándose para lanzármelas antes de que negara con la cabeza. Tú conduces. Voy a traerlos mientras tú y Sutter suben a Delma al coche. No sé cuánto tiempo podré ganar, así que dense prisa, ¿de acuerdo? Dije girándome hacia ellos y apartándome de la ventana. Ambos asintieron, cada uno a un extremo de Delma para agarrarle las piernas y los brazos. Después de levantarla, les hice un gesto para que esperaran un minuto más. Me dirigí a la puerta trasera. La abrí un poco para echar un vistazo y asomé la cabeza. Está despejado por aquí atrás. Quizás no pensaron que saldríamos por aquí, ya que los coches estaban allá adelante. Sea cual sea el motivo, esta iba a ser la mejor manera de desplazarse. Bien, salgan por aquí y den la vuelta para meterla en el coche. Los llevaré al sótano y haré volar todo en cuanto consiga meter a la mayoría adentro, dije girándome hacia ellos. Sí, pero ¿cómo vas a salir?, gritó Sutter. Creyó que iba a intentar la jugada de sacrificio, creo, pero ni de carajo iba a morir en una maldita cabaña de metanfetamina. Confía en mí. Estaciona el coche hasta la puerta del sótano, nos vemos ahí, dije. Carajo, todavía faltaba algo. Levanté la linterna mirando por toda la habitación antes de que mis ojos finalmente se posaran en ella. La escopeta se cayó en el suelo, donde una de las cosas terminó arrojándola de las manos de mi padre, vacía, sin más cartuchos. Sí, debería estar por aquí. Rebuscando un minuto en los armarios de la cocina, encontré media caja. Tenía algo de experiencia disparando, simplemente por estar acá con papá de niño. Él armaba botellas de cerveza viejas y las disparaba el último día de cada viaje. E inevitablemente terminaba pidiéndome que disparara alguna también. Sí, él normalmente hacía eso mientras se desahogaba con mi madre o con quien fuera con que acabara con una relación reciente. Un ambiente genial para crecer, ¿no? En fin, ya tengo lo que necesito. Ahora es hora de marcharme. Empujé a los demás por la puerta trasera y la cerré para que no pudieran así. Bajé corriendo las escaleras del sótano.
Agarré la máscara de gas del perchero junto al último escalón y me la puse en la cara. Era una de esas con pantalla facial completa, así que todo se empañó en un momento mientras me acostumbraba a la tenue luz de abajo. Levantando la linterna, miré a mi alrededor y me hice una idea del camino que tendría que seguir. El camino a través del laboratorio era directo, con mostradores a lo largo en cada pared del sótano lleno de tubos, bandejas, vasos de precipitados y quemadores que mantenían a papá con su sueldo hasta esta noche. Ahora iba a vengarme un poco de estos cabrones que se lo llevaron. Uno a uno encontré los tanques de propano, desconectando las mangueras de goma que los conectaban a los quemadores y abriendo las válvulas del todo. Podía escuchar el leve silbido mientras el gas empezaba a filtrarse, llenando el sótano de vapores letales. Sí, ya era la hora. Subiendo las escaleras hacia la puerta principal, respiré profundamente. Amartillé la escopeta y dejé una breve oración a quien pudiera estar escuchando antes de abrirla de golpe. Simplemente me observaban. Sus ojos vidriosos me observaban desde la puerta mientras comenzaban a acercarse lentamente desde el sombrío bosque. Se me encogió el estómago. Dios mío, esto es prácticamente un suicidio. Se llevaron a mi padre como si nada y ahora volvían para destrozarme aquí mismo en el patio. Pero no hay tiempo para pensar en eso ahora. Tengo que irme o me harán pedazos. Al menos tengo que intentar marcar la diferencia. No quiero morir siendo patético. Ya estaban todos afuera a la luz del sol. Era asombroso cómo todos parecían exactamente iguales. Piel corriosa, huesos asimétricos que sobresalían como lienzo extendido sobre una escultura horrible. Con esos ojos blancos que parecían completamente ciegos, pero de alguna manera captaban cada pequeño movimiento. Sí, podía sentirlos mirándome fijamente, esperando la señal para golpearme todos a la vez y descuartizarme. Eso probablemente sería mi suerte. En el peor de los casos empezarían a hurgar en mi interior como hicieron con mi tío Pete. Su cadáver aún descansaba ahí mismo en la sala detrás de mí. Era un crudo recordatorio de lo que podría ser mi destino. «Vamos, vamos, malditas abominaciones, acérquense», grité, disparando al más cercano, y ni siquiera se inmutó, si es que podían hacerlo. En cambio, todos emitieron ese rugido metálico a la vez, haciéndome cerrar los ojos brevemente y apretar los dientes. Sentí que el cráneo se me iba a romper en pedazos por la frecuencia y tuve que recurrir a todas mis fuerzas para no salir corriendo del bosque, esperando encontrar refugio entre los árboles. Cuando volví a abrir los ojos, corrían hacia el patio, cada uno subiendo los escalones a trompicones y empujándose para alcanzarme. Yo retrocedí girando para dirigirme a la puerta del sótano. Con unas zancadas largas yo lo logré. Miré hacia atrás y vi a todas las criaturas trepando unas sobre otras para intentar pasar por la puerta. Por un segundo quise reírme al verlas. Todas esas criaturas aterradoras intentando entrar por la misma puerta estrecha, empujándose y desesperadamente intentando pasar corriendo antes de quedarse todas atascadas. La gracia se apagó enseguida cuando el primero cayó al suelo, levantándose rápidamente sin forcejear, listo para perseguirme de nuevo, y empezó a moverse rápido. Subiendo los escalones de 2 en 2 me ajusté la máscara. Tenía que ser rápido, muy rápido. Mi respiración se aceleró empañando aún más la visera de la máscara y oscureciendo mi visión. Detrás de mí, una de las criaturas que encabezaban la marcha bajó a trompicones los últimos escalones, emitiendo otro rugido que casi me hace tropezar por el dolor ensordecedor. Más de estas cosas la siguieron, uniéndose al caos y la miseria con sus propios gritos. Golpeé la escalera que conducía a la puerta del sótano, oyéndola crujir y temiendo caerme antes de trepar y salir corriendo al exterior. Desde mi nueva posición estratégica sobre la puerta del sótano a la luz de la luna, pude verlos empezar a trepar por la destartalada escalera que había debajo de mí. Levanté la escopeta, apunté al primero, justo a uno de los ojos blancos lechosos, y apreté el gatillo. El disparo impactó, destrozando un pedazo del ojo de la criatura mientras gritaba aún más fuerte de dolor. Esto fue peor que el rugido, mucho más estridente,
con cientos de frecuencias diferentes activándose a la vez. Dios, me va a estallar el cerebro si esa cosa no se detiene. Entrecerrando los ojos con fuerza y apretando los dientes con tanta fuerza que me los rompí de raíz, volví a levantar el arma, apuntando con firmeza, o al menos intentándolo, pues sentía que todos mis sentidos sangraban y se desmoronaban. Yo lo conseguí apretando el gatillo, una vez más y disparando al mismo punto donde ya había dado. Supongo que los ojos eran más blandos que el resto del esqueleto, porque algunos trozos de perdigones lo atravesaron, derramando un líquido azul neón y haciendo que cayera en suelo con espasmos. Sin embargo, antes de que pudiera celebrar mi victoria, más de estas cosas empezaron a remolinarse, agarrándose a la escalera para intentar subir hacia mí, pero ahora eran diferentes. Antes definitivamente corrían hacia mí con un objetivo en mente, decididos, calculadores, me atrevería a decir, incluso tranquilos, pero ahora que uno de los suyos estaba jodido, estaban furiosos. Los ojos estaban cambiando, pasando del blanco lechoso a un profundo tono índigo. Sus bocas estaban abiertos de par en par en gritos de rabia y luto, con alfileres afilados en su interior visibles, mientras sus manos largas y con garras se extendían hacia mí. Yo disparé de nuevo, pero esta vez no a las criaturas. Papá había dejado una botella de whisky en el estante junto a la escalera. Estaba media vacía. De alguna manera, a pesar de haber sido el peor humano del mundo durante años, logró salvarme solo por una vez y única vez. No es que lo hubiera planeado ni que fuera a enterarse, pero maldita sea. Por un segundo, yo le agradecía al viejo bastardo. El disparo dio en el blanco, destrozando la botella de vidrio y salpicando whisky por todas partes. Cayó principalmente sobre los monstruos, bañándolos por un instante antes de que el resto de los perdigones impactaran en la estantería metálica, provocando una chispa que los iluminó a todos. Por supuesto, este no era su único problema. El propano que se filtraba en la habitación ya era denso y se contagió casi al instante. El calor de la repentina explosión me sacó de la cabina o lo que quedaba de ella, casi dejándome inconsciente. Rey y Soter acababan de empezar a conducir y cuando sus faros empezaron a iluminar en la esquina, podría haber jurado que era la luz del cielo abriéndose para llevarme. Casi esperaba oír una voz que me dijera que me acercara a la luz, pero antes de que pudiera hacer nada más sentí unas manos ásperas que me pusieron de pie. Mirando hacia atrás a través de la máscara, ahora empañada y cubierta de hollín, vi a Soter llevándome al coche, abriendo la puerta trasera del conductor, y me metió junto a una delma aún inconsciente. En cuanto entré, cerré la puerta de golpe, saltando al lado del copiloto, antes de que Rey pisara a fondo hacia el polvoriento camino de tierra. Yo me recosté en el asiento, dejando escapar un gran suspiro de alivio. No sé cómo funcionó, pero de alguna manera habíamos logrado salir. Papá y Pete estaban sin vida, pero bueno, la verdad es que estoy demasiado aliviado de estar vivo como para lamentarme a estas alturas. De todas formas, no creo que vaya a llorarle a mi papá cuando llegue el momento. Mientras conducíamos, miré hacia atrás. La luna colgaba baja en el cielo oscuro y sin estrellas sobre el coche. Las llamas de la cabaña bastaban para aparecer en el horizonte, incluso por encima de los altos árboles que bordeaban la carretera a ambos lados. Para mi sorpresa, algo más brillaba en el cielo. Un fuerte zumbido mecánico empezó a vibrar el coche mientras escapábamos del lugar y no estoy seguro de si éramos solo nosotros los que temblábamos o todo lo que nos rodeaba. Pero poco a poco, un enorme resplandor púrpura empezó a elevarse por encima de las copas de los árboles, pulsando débilmente en la noche mientras flotaba antes de pasar sobre las llamas, desatando un enorme haz de luz sobre ellas. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Soter mirándolo conmigo. Rey empezó a disminuir la velocidad demasiado distraído por lo que veía en su retrovisor como para concentrarse en no estrellarnos contra un árbol. «Malditos extraterrestres, eso fue lo que son estas cosas», susurró Rey. El enorme haz de luz empezaba a atraer algo desde el punto donde iluminaba la cabina en llamas. Cuerpos flácidos y de largas extremidades flotaban ahora en el aire.
Los restos de algunos flotaban junto a ellos, desprendidos por la fuerza de la explosión. En el aire nocturno, incluso a través del zumbido del motor de la nave, podía escuchar el rugido de furia de las criaturas. «¡Conduce, Rey!», grité quitándome por fin la máscara para ver mejor y respirar aire fresco. El resplandor púrpura era cegador. Y de repente el haz de luz que iluminaba la cabaña se desvaneció, dejando solo un púrpura apagado y vibrante suspendido en el cielo. Entonces, de repente, ni siquiera en un abrir y cerrar de ojos, se alejó zumbando directo hasta el cielo hasta perderse de vista, dejando solo una mota púrpura a la luz de la luna. Yo me desplomé en el asiento trasero con los dolores ya agudizados por la paliza que recibí en la explosión. Probablemente me rompí algunas costillas, pero en definitiva, eso fue mejor que lo que esas cosas me hubieran hecho. Seguimos conduciendo en silencio, solo con el ocasional gruñido de dolor de Delma rompiendo el aire quieto. Ahora no sé a dónde voy a ir ni qué voy a hacer. Mi padre ha fallecido y dudo que me haya dejado algo o que haya dejado algún tipo de testamento. Tal vez pueda mudarme con Rey y Soter, pero Dios, eso es una pésima idea. Bueno, sea lo que sea que me depare el futuro incierto, al menos mis días en la cabaña por fin terminaron. Mis días con mi padre abusivo también. Quizás pueda ir a la universidad sin escuchar lo horrible que sería ahora también. Sinceramente, esto no podría ser tan malo. Y para mi orgullo, puedo decir que los humanos hemos ganado sobre los extraterrestres, al menos por esta vez. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.